a lesiones que son comunes, que nos pueden ocurrir por este tipo de cuestiones. En este caso vamos a hablar de la artrosis de hombro, vamos a hablar hoy. Continuando con el hombro, quizás hoy no tanto deportiva, hoy más a la población en general, ¿viste? El Guti dice el gesto ahí. Es una patología como toda artrosis degenerativa, de múltiples factores de riesgo y de causas. Pero bueno, la sufre gran parte de la población, sobre todo posterior a los 50 y pico, 60 años. Es ahí donde debemos prestar atención. Exacto. ¿Fundamentalmente a qué? Mira, la artrosis de hombro es una patología degenerativa que suele darse, como van viendo en la televisión, luego de, por ejemplo, los que practicamos deporte de alto impacto, rugby, handball, por golpes a repetición. Por ejemplo, en el rugby, que hay muchas luxaciones de hombro, son como factores predisponentes. En sí, al ser una articulación de no carga, como suele ser la cadera o la rodilla, la artrosis de hombro es un poco menos frecuente que las otras dos. No obstante, cuando se produce, genera muchísimo dolor e impotencia funcional, que quiere decir que pierde movilidad, pierde fuerza, lo cual limita mucho el hombro, toda la movilidad del brazo en sí. Entonces, la verdad que el paciente tiene una gran discapacidad en este sentido. Con ese primer síntoma llega al consultorio. Sí, generalmente el paciente viene con mucho dolor. Por ahí uno sospecha, como veníamos hablando en otros programas, alguna lesión de manguito rotador o alguna posluxación, alguna deformidad en el labrum y demás. Y cuando hacemos los estudios que se necesitan hacer, determinamos que estamos en un proceso artrósico degenerativo, o sea, con el paso del año. Obviamente que ¿se puede dar en un paciente de 30 a 40 años? Sí, se puede dar por ahí en un paciente que tenga algún antecedente previo, como es la artritis reumatoidea juvenil o alguna enfermedad reumática en sí que genere tratamiento de corticoide o alguna otra degeneración de cartílago. Pero realmente son muy pocos los pacientes, la casuística es muy poca en ese sentido. En cambio, ya en la edad adulta mayor, hablando de los 60 años en adelante, sí se da, sí se ve, y bueno, ahí evaluaremos qué grado de artrosis tiene como para ver qué hacemos. Una vez que se tiene el diagnóstico, ¿cómo continúa esto? Bien, generalmente como el hombro es una articulación de circunducción, de 180 grados de movilidad, se trata siempre de ir a los tratamientos más paliativos, como la kinesiología. Hoy se hace mucho plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, algún uso de corticoide para el dolor, siempre trabajando sobre el dolor y la movilidad del paciente. El tema es cuando el paciente ya no le alcanza eso y su incapacidad o su limitación en la vida diaria empieza a ser bastante, mucha, y genera no solo dolor, sino que el paciente no puede realizar sus actividades diarias, como bañarse, peinarse en las Algo mujeres, simple. atarse el corpiño, o no puedes buscar un vaso allá arriba. Entonces eso nos genera mucho dolor y mucha impotencia funcional. Claro, angustia. ¿Y en ese caso? Bueno, ahí ya necesitamos requerir generalmente en lo que son las prótesis de hombro. Hay diferentes tipos de prótesis y también se evalúa en el caso si hay un manguito rotador degenerativo o roto, vamos a una prótesis reversa, y si no, una prótesis total de hombro. Realmente acá no tenemos mucha alternativa. Y después, con un proceso de recuperación, se vuelve a una cierta normalidad. Sí, en eso quiero brindarles tranquilidad, porque viste que el hombro es una patología. Bueno, yo soy especialista de hombro y todos dicen, no, mirá, que no te toque el hombro. Y la verdad que las cirugías de hombro, bien realizadas, prolijas y con un paciente que cumple con su proceso de rehabilitación posterior, andan bien. Generalmente no tenemos ningún inconveniente. Incluso hoy las prótesis, cada vez con el desarrollo del mercado, cada vez están en mejores condiciones y dan una movilidad y una calidad de vida al paciente muy buena. Yo tengo pacientes, sobre todo con la prótesis reversa de hombro, que han tenido un proceso satisfactorio y hoy tienen una vida totalmente normal. Bien, y en caso de no llegar a la prótesis, aquel que va con el tratamiento con el kinesiólogo y demás, es una manera de adaptarse, ¿no? El dolor va a estar presente, pero va a ser llevadero. Tal cual. La idea de nosotros cuando estamos en una artrosis de hombro y todavía no es quirúrgica o el paciente no quiere operarse, siempre se le habla de esto, de qué limitación le puede quedar. Hay que ser muy sincero con el paciente y hay que hacérselo entender no solo al paciente sino a la familia. Que sí, que no. Que sí, que no, que va a ir logrando o que no, y sobre todo que no tenga dolor para que su vida diaria no sea
tan tediosa, digamos. Bueno, siempre el primer consejo es ante la primera molestia, ante el primer dolor, acercarse al consultorio y bueno, ver qué es lo que tenemos, qué es lo que ocurre. Lo ideal de esto es, cuando hay artrosis, tratar de agarrarla, como para llamarlo de alguna manera, lo más tempranamente posible. Seba, muchísimas gracias. Nos Gracias a encontramos vos, la semana Gusti.